Nuestro país ha estado sumido en una espiral de violencia que se remonta incluso antes de la conquista española. Obvio, si el deporte colombiano por excelencia es darnos en la jeta, ¿no? Apenas fuimos independientes de la corona española, empezaron los roces entre Bolívar y Santander. Antes eran superamiguis. Ja, esos se parecen a Santos y Uribe. Uno quería una república centralista, esto quiere decir que todo el poder del país y de sus regiones se centrara en la capital, en este caso Bogotá. Y el otro, por el contrario, quería una república federalista que le diera el poder y la independencia a cada departamento o estado de la época. Esa peleita evolucionó con el tiempo y se transformó en la pelea entre liberales y conservadores que todos conocemos. Durante gran parte del siglo XIX, los godos y los colorados se la pasaron cascándose. Estas tensiones llegarían al punto más álgido el 17 de octubre de 1899, cuando inició una batalla entre las fuerzas liberales y conservadores que dejaría alrededor de 100.000 muertos, aunque se puede decir y se habla que fueron muchos más. Spoiler, la mayoría de ellos eran campesinos y soldados rasos de la época. El 21 de noviembre de 1902 se puso fin a la guerra que duraría algo más de 1000 días, dando como ganador al bando conservador. Pero venga, déjeme hablar de las mujeres. No. Y si usted cree que ese zafarrancho acabó ahí, agárrese porque apenas estamos empezando. Apenas se acabó la guerra, el país quedó sumido en la mala, en la hijuemala. Quedamos en bancarrota y Panamá se abrió del parche con ayuda de Estados Unidos. Aparte, empezaron a llegar las ideas del comunismo ruso y, como siempre, la solución fueron las balas. Porque al parecer en esa época a cualquiera que tuviera aires como de comunista, ¡pum!, pa'l papayo. Como los obreros empezaron a pelear por sus derechos, lo que procedió fue mandarlos a callar. En 1928, en Ciénaga Magdalena, ahí cerquita a Santa Marta, el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez mandó a masacrar a más de 1.800 trabajadores de la United Fruit Company, porque estaban pidiendo mejores condiciones de trabajo, de vida y de salario. Todo esto en un pliego de 9 peticiones que le hacían los trabajadores al gobierno y a los dirigentes de la empresa. El niño Miguel mandó al ejército a darles plomo y cuando terminaron dejaron 9 cadáveres en la plaza principal de Ciénaga. Esto en señal de que sí habían escuchado sus peticiones. Un cuerpo por cada petición. En Bogotá se reportaron estos 9 muertos como los únicos masacrados en el enfrentamiento entre el ejército y los trabajadores. ¿Y los otros 1.800? Pues los montaron a un tren y los botaron al mar, detallitos de fina coquetería. Mientras el país se empezaba a sumir en una crisis de la que ni siquiera hoy, 100 años después, nos hemos podido salir. Los godos y los colorados se estaban peleando por quién mandaba en el país, quién obtenía el poder y quién manejaba las instituciones. Y pues se les ocurrió la grandísima idea de armar grupitos para seguir matándose unos con otros. Spoiler, los que terminaron asesinados y pagando los platos fueron el pueblo. Los primeros años del siglo XX nos dieron una breve mirada de lo que sería el destino de nuestro país hasta nuestros días. Pero venga, déjeme hablar en serio Ay, sobre las mujeres. no. Aunque no era nada comparado con lo que se venía. Ahora sí entra lo bueno. El 9 de abril de 1948 fue asesinado el caudillo liberal y candidato a la presidencia por ese partido, Jorge Eliezer Gaitán. El líder liberal había denunciado que los grupos armados patrocinados por ambos partidos, el liberal y el conservador, estaban matando a gente a granel en todo el país. El día de su muerte, Bogotá se convirtió en un verdadero infierno. El tranvía y lugares tan importantes como la Plaza de Bolívar quedaron bajo los escombros e incendiados por quienes protestaban. Gaitán logró convencer al pueblo de que el enemigo no era el campesino del otro partido, sino que era la oligarquía que estaba más arriba que los oprimía. Su muerte fue un parteaguas en la historia de Colombia y dio inicio al periodo histórico conocido como la violencia.
Lo sucedido el 9 de abril de 1948 sirvió para que se reencaucharan los grupos armados conservadores en Los Pájaros y los Chulavitas, unos expertos en matar a cuanto liberal se les atravesara por delante. Unas joyitas. Pero estos manes se creyeron el cuento de a mucho y se terminaron matando entre ellos. En Tuluá, Valle, apareció un personaje como pocos, León María Lozano. El tipo se las ingenió para ser el líder de los pájaros y ser el terror de medio país. Cuando ya había acabado con los liberales en el Cauca, le dio por matar a los mismos conservadores que se oponían a su régimen del terror. Y pues como los liberales no se iban a dejar, empezaron a montar unas guerrillas en las zonas donde tenían influencia. Les pusieron los cachiporros, que eran básicamente campesinos armados con machetes y rifles de caza. Bueno, Chino, corre para allá. El caso es que en esas de yo te mato, tú me matas, y el que sobreviva se queda con el poder, duraron hasta el Frente Nacional, porque después de tantos muertos, acordaron que se iban a repartir el poder, liberales y conservadores, 4 años uno y 4 años el otro. Pero el plan no les salió como esperaban y el país les estalló en las manos y no tuvieron otra que entregar el poder a la ciudadanía para que de una vez por todas eligieran con su voto a sus próximos gobernantes. Luego de la Revolución Cubana en Latinoamérica se sentaron las bases de un gran número de guerrillas con corriente comunista. Colombia no fue la excepción. En un principio, estos grupos guerrilleros eran campesinos que se alzaron en armas para defender una reforma agraria que nunca se dio. Y a día de hoy no es que se haya solucionado mucho en ese tema. La mayoría de esas personas eran campesinos que pelearon en la violencia y se sentían defraudados por sus líderes. Y tenían toda la razón. Mientras a ellos los mataban como perros, poco a poco los grandes líderes de los partidos liberal y conservador dieron a repartirse el poder. Y cómo no, olvidarse de todas esas promesas que habían hecho para mantener a las personas en la guerra. Como raro, ¿no? Los grupos guerrilleros más conocidos son el ELN y el hoy reinsertado Grupo Guerrillero de las FARC. Imposible no los reconozcan si salen todos los días en los tabloides de los principales periódicos del país y en todos los canales de noticias. Otros que también se unieron al zafarrancho fueron el EPL y por ahí siguen dando pelea, pero casi no salen en noticias aunque intentaron hacer la paz con Santos, pero les dijo que no. Estos grupos se ubicaron en el campo y las selvas colombianas, dando lora y botando bala desde allí. Y hoy en día se mantienen en esas zonas. Aunque a veces se pasan a Ecuador y Venezuela así, súper casual. Destaca el grupo M19, que no tiene una corriente de pensamiento comunista, que nació en gran medida de estudiantes citadinos de todo el país. El movimiento 19 de abril es recordado en la historia trágica del país por la toma del Palacio de Justicia por este grupo el 9 de noviembre de 1985, donde murieron magistrados de la Corte Suprema y todo el edificio de la justicia del país quedó destruido y bajo las llamas. Aún hay personas desaparecidas que no se sabe su paradero y si están vivas. El M19 se reinserta a la sociedad en el 90, pero fue como ponerse una diana en la cabeza. También pasaría la historia por el asesinato a sangre fría de su líder político, Carlos Pizarro León Gómez, mientras era candidato a la presidencia de Colombia, luego de firmar un proceso de paz con el presidente de ese entonces, Virgilio Barco. Aunque no es raro que maten a políticos en Colombia, cuanto candidato salía con posibilidades de ganar, lo pasaban al papayo. El exterminio de la UP, uno de los genocidios políticos más grandes en la historia de Colombia. A día de hoy se cuentan más de 3.000 muertos. O los asesinatos de los líderes políticos Luis Carlos Galán Sarmiento, Álvaro Gómez Hurtado, Jaime Pardo Leal y más recientemente los diputados de la Asamblea del Valle. Otra vez usted, Chino, corre para allá. Aunque el narcotráfico lleva en Colombia desde los años 60, no fue sino hasta finales de los 70 y a principios de los 80 cuando el negocio empezó a prosperar y les alcanzó a los capos de la droga para empezar a colocar bombas y a sobornar políticos. Me suena Proceso 8000.
Empezaron a surgir grandes carteles de la droga y el estigma... Pero venga, también déjeme hablar de las mujeres que vivimos la guerra. Y el estigma que hoy en día mantiene el país ser un país de narcotraficantes, además de ser Colombia el país que vio nacer a Pablo Escobar, el rey de la coca. Al negocio de la droga se unieron las guerrillas, primero extorsionando a los narcos para dejarles mover la merca y toda la droga por el país, y luego de una forma más activa cuidando los cultivos de coca y produciendo su propia mercancía para exportar y transportar por todo el país. Aunque no se quedaron solo en el negocito de la droga. Por esos días, Colombia vivió una de las épocas más sangrientas y violentas de su historia. Los narcos empezaron un exterminio en masa de quienes se les atravesaron el camino. Se puso de moda descuartizar gente y que los ríos en la mañana botaran y botaran cientos de muertos. Y que de vez en cuando desaparecieran a uno u otro parroquiano del país. Y pues las guerrillas no se quedaron atrás. Fue una época de masacres, atentados, sangre, violencia, bombas y más sangre. Spoiler. Adivinen quién pagó los platos rotos. Venga, ¿y los paramilitares qué? Fresco que para allá vamos. Si la guerrilla son grupos armados de izquierda, los paramilitares son el otro lado. Gente de extrema derecha, armados hasta los dientes y con muchas ganas de matar guerrilleros. Y si estaban de malas pulgas, arrasaban cuanto poblado se les atravesara en el camino, matando, violando, quemando a cuanto pudieran. El sueño húmedo de uno que otro expresidente. Aunque a los paracos no les gustaba la guerrilla, se comportaban igualito. En sus primeros años, por allá en los años 70, le ayudaban a los narcos cuidándoles los cultivos de coca y ayudándoles a transportar la merca. Luego vieron que el negocio era rentable y también le empezaron a producir al polvito. Al final, como había tanta gente en el negocio, empezó una guerra de todos contra todos. Los narcos con la guerrilla con los paras y los paras con los narcos. Y mientras el Estado intentaba atajarlos a todos viendo cómo se les salía el país de las manos, y creo que sobra decir quiénes pagaron el pato. De aquellos días de matanzas y atrocidades, hoy solo quedan oscuros recuerdos y una realidad aún más oscura. Pero venga, déjeme hablar en serio de los afectados. Los narcotraficantes que antes gobernaban al país ahora están muertos o en una cárcel en Estados Unidos. Pero esa gente es como la maleza, siempre que cae uno aparece otro para reemplazarlo. El negocio de la droga sigue siendo la industria más rentable en nuestro país. Y lo seguirá haciendo hasta que no se tomen medidas más eficientes y con más estudios que simplemente prohibir la dosis mínima. Los paramilitares se desmovilizaron en el gobierno de Álvaro Uribe, aunque existen muchas dudas sobre el proceso porque al parecer hubieron falsas desmovilizaciones. Por eso al comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, le tocó perderse. Pero los paracos no se fueron del todo, se reencaucharon en las Bacrín y continúan con el negocito de la droga y prestando su servicio como asesinos a sueldo entre uno que otro delito más. Al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, la Corte Suprema de Justicia lo está investigando por la presunta compra de testigos en contra del senador Iván Cepeda. Y también se investiga su participación en la creación de una convivir con su hermano Santiago y otro par de piscos. Otra cosita por la que se puede recordar al expresidente Uribe es por la Operación Orión, uno de los más cuestionados en su gobierno. Consistió en declarar el estado de excepción en la Comuna 13 de Medellín y meter al ejército y a la policía a despejar la zona. El resultado, decenas de ejecuciones extrajudiciales y más de 200 heridos. Se tomó el control de la zona, pero de la manera más atroz. Y por si fuera poco, luego el país se enteró que los paramilitares entraron junto al ejército y hasta les decían a quienes debían ajusticiar. Ay, Alvarito. La cereza del pastel la pondrían las fuerzas militares con los falsos positivos, una serie de ejecuciones extrajudiciales a jóvenes de poblaciones vulnerables para hacerlos pasar como guerrilleros y criminales. El motivo, ganarse unos pesitos de más, porque el gobierno, adivinen de quién, otorgaba beneficios a los militares por cada guerrillero que daban de baja. Y al final lo único que importa es que se podía viajar por todo el país seguro, claro, a cambio de la sangre de muchos miles de inocentes.
Pero no todo ha sido malo, y hay que decirlo, o pues no tan malo. Luego de verse debilitadas por el constante asedio de las fuerzas militares, las FARC decidieron dejar las armas. Iniciaron 4 años de diálogos con el gobierno Santos en La Habana, Cuba, que incluían, entre otras cosas, clima tropical y paseítos en catamarán de vez en cuando. La paz se firmó luego de un plebiscito en el que ganó el no a los acuerdos promovido por el señor de los Crocs. Al final se reveló que esta campaña había estado llena de mentiras y plagada por jugadas sucias en contra de quienes sí promovían el acuerdo de paz. Puro realismo trágico, sangriento y descarado. Por el proceso de paz, el hoy expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se ganó el Premio Nobel de Paz. Además de que casi hace carambola porque también inició diálogos de paz abierto con el ELN, pero no pudo concluir dicho proceso. Hoy estos diálogos están en veremos porque el gobierno de Iván Duque no tiene una postura clara ante los mismos. Pero no todo es color de rosa. Algunos miembros de las FARC se apartaron del proceso y continúan delinquiendo. Esto es una historia de nunca acabar. En la historia... Venga, ¿me va a dejar hablar a la niña? Marx citaba al poeta alemán Goethe en su manifiesto diciendo: ¿quién lamenta los estragos si los frutos son placeres? ¿No aplastó miles de seres Tamerlán en su reinado? Si algo queda claro es que en el caso colombiano, los que han tenido que pagar los estragos son los más indefensos. Aunque el país aparta la mirada, las víctimas siguen ahí, susurrándonos al oído que la guerra dejó una cicatriz muy profunda. Miles de mujeres violentadas y asesinadas, sometidas a los peores vejámenes, otras tantas obligadas a participar del conflicto a la fuerza como guerrilleras, y si corrían el infortunio de quedar embarazadas en la selva, ser obligadas a abortar. Miles de madres que lloraban sus hijos, viudas, hermanas e hijas que guardaban su pena en su rincón más profundo. Una cantidad indecible de niños obligados a cambiar los juguetes por armas, ser carne de cañón de un conflicto que ni siquiera entendían. Jóvenes sacados de sus casas para matarlos y hacerlos pasar como criminales. Familias enteras obligadas a dejar sus hogares en el campo, obligados a desplazarse a las ciudades para pasar hambre y miseria. Gente inocente masacrada por el simple hecho de atreverse a pensar diferente. Carros bomba frente a periódicos, periodistas tiroteados y otros tantos exiliados por atreverse a decir lo que nadie más decía. Y al final solo nos queda la certeza de que el conflicto estuvo ayer y seguramente también seguirá mañana. Al final nos quedan más de 8 millones de víctimas de un conflicto insano y maquiavélico que parece no tener fin. John Donne resume bien lo que pensamos. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad y por tanto nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque están doblando por ti. Quizás este sea el momento de abrazar la paz y darle voz a los que nunca la han tenido, de regresarle sus hogares a quienes fueron arrebatadas sus tierras, de darle justicia y verdad a los que hoy solo tienen incógnitas. Es el momento de dejar las armas y tomar el asadón para cultivar un nuevo futuro. Es el momento perfecto para decir ¡basta! ¡Ya no más guerra!